Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. La situación a nivel nacional es bastante compleja y complicada y nosotros desde nuestro programa, desde Acceso a los Derechos, no vamos a quedar aparte de esta realidad. Hace unos años, el Poder Judicial en Latinoamérica ha decidido declararle la guerra a los gobiernos populares, no pudiéndole ganarle en las urnas. Entonces se ha decidido desde lo que se llama el Poder Judicial o el Partido Judicial atacar a aquellos líderes, a aquellos jefes de estados a partir de lo que se llama el lawfare, la guerra de leyes. Argentina no quedó aparte de esto, Argentina no quedó fuera de esta decisión a nivel latinoamericano, a nivel de nuestro continente. El fiscal Diego Luciani, el día 22 de agosto, decidió querer imputando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. El día 22 de agosto no es un día cualquiera, no es un día que cae a la suerte de nadie. El 22 de agosto de 1951, Eva Perón hace su renunciamiento histórico luego de un gran pronunciamiento de voluntades de miles y miles de argentinos que le solicitaron su candidatura a la vicepresidencia de la Nación en 1951. También se dieron los fusilamientos en Trelew de los prisioneros. Diego Luciani hizo un acting, realizó una obra teatral, realizando este tipo de operaciones judiciales y en este caso particular usando a la figura de Cristina Fernández de Kirchner como escenario para llevar adelante el lawfare en la República Argentina. Por eso invitamos al piso al ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y docente de la Facultad de Derecho, el doctor Daniel Herbeta. Gracias, doctor, por estar acá. Ya no la primera vez, pero bueno, en un panorama totalmente distinto y, como anuncié al principio, bastante complejo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un panorama complejo. Yo voy a tratar de ser lo más prudente posible, pero quiero aclarar que voy a hablar desde mis 40 años de trayectoria docente, científica y mi experiencia, digamos, en el Poder Judicial. Me da la impresión de que estamos asistiendo a un momento que complica demasiado, digamos, al Poder Judicial, y creo que los integrantes del Poder Judicial y quienes además tenemos vocación docente no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice, y aquí, independientemente de las constancias que puede haber en una investigación y en un proceso judicial, yo no las conozco completamente, por lo tanto no podría opinar sobre ellas. Sí me parece que hay presupuestos sobre los cuales se debe dar una opinión. La primera cuestión preocupante, ¿no? Verdaderamente comparar este juicio de vialidad con el juicio a las juntas militares que constituyeron un presupuesto basal, fundacional de la democracia argentina, cuanto menos constituye una falta de respeto no solo a la sociedad toda que integramos, sino que constituye una afrenta al propio sistema democrático y al propio expresidente Alfonsín, como al fiscal Estracera, como a los integrantes de ese tribunal que, totalmente legitimado, sometió a juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Verdaderamente, comparar un juicio donde se está supuestamente investigando sobre precio en obra pública con un juicio donde se investigaron delitos de lesa humanidad que comprometieron al aparato estatal es vergonzante y no puede ser admitido ni aceptado por ningún integrante de ningún poder del Estado y mucho menos por ningún integrante de ningún partido político democrático, porque es una forma de minar la democracia
Y es una forma, obviamente, de faltarle respeto a gente sobre cuya integridad nadie dudó. Porque comparar al fiscal Estracera con este muchacho que está actuando en este juicio verdaderamente es inadmisible. Y comparar al doctor D'Alessio, comparar al doctor Aslanian, a los jueces que integraron el tribunal que juzgó a la Junta. Bueno, yo no lo vi nunca a D'Alessio tomando mate en una audiencia oral de sometimiento, de enjuiciamiento, digamos, a los integrantes de la Junta Militar. No, aparte un mate que tiene un símbolo, ¿no? El de Liverpool, el del club donde juega partidos. Eso compromete una cuestión que yo quiero señalar como profesor de Derecho, porque creo que los profesores de Derecho también no podemos dejar pasar esto como si nada, ¿no? Y los integrantes del Poder Judicial tampoco. Pero quiero decir una segunda cuestión. En el juicio de las juntas, uno de los integrantes de la primera Junta Militar, Agosti, que fue condenado por delitos de lesa humanidad, fue condenado a 4 años y medio de cárcel. 4 años y medio por delitos de lesa humanidad. Estamos asistiendo a un proceso donde se pide 12 años de prisión para la vicepresidenta, expresidenta de la Nación. No es casual 12. 12 años. Cuidado con la misoginia, porque Milagro Sala lleva 6 años y medio encarcelada. Y si no, pregúntenle a María Julia Alzogaray, quien fue condenada eventualmente en aquel momento y en aquel contexto histórico. Cuidado porque vivimos en una sociedad donde la mujer siempre paga. Y creo que este es otro matiz que no podemos dejar de señalar. Pero en tercer lugar, y aquí viene un poco la necesidad de someter esto a discusión, yo estoy planteando que esto debe discutirse en las universidades, porque este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos completos que puede haber, porque yo no intervengo en el juicio. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias, comprometen principios básicos de un Estado de Derecho y llevan a poder plantear juicio de vialidad debido proceso constitucional como un tema de interés en la discusión docente y para nuestros propios estudiantes. Y le voy a dar un ejemplo que no implica comprometer opinión con el fondo del asunto. Principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Principio de inocencia y onus probandi. En una facultad de Derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. En segundo lugar, problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato, pero esto es una cuestión de examen de grado universitario. Es decir, que usted lo desaprueba. Como docente... Pero por supuesto, no solo lo desapruebo, si la repetición de, vamos a llamarlo por ahora, equívocos o ignorancia de derecho es tan grande, le sugiero que estudie en otra facultad, arquitectura u otra carrera, pero no me parece que sea la vocación para un alumno que cometa tantos errores. Dejemos de lado que esa prueba traída por la ventana no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta, porque no representan nada. Por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno. Pero dejando de lado esa cuestión, ¿cómo van a incorporar prueba por la ventana y el tribunal va a permitir eso? En tercer lugar, imparcialidad del juzgador. Acá hay jurisprudencia internacional, jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha, del temor de parcialidad. No solo debo serlo, sino que debo aparentarlo. ¿A usted le parece
que puede compararse este tribunal con el tribunal del juicio de la Junta? No, no. ¿Qué legitimidad puede tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que jugaban en una determinada cancha, que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política, claramente enfrentadas con los imputados, y que luego de ser cuestionados aparecen por televisión con un mate identificando con un escudo el equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería en la justicia federal por lo menos la actuación de un tribunal de ética, porque cuanto menos constituye una absoluta falta de ética y una falta de respeto a la provocación en la que incurrió ese integrante del tribunal. En cuarto lugar, oralidad. Los juicios son orales, no son juicios leídos. Y hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guión como se leyó en este juicio. Precisamente es lo contrario de la oralidad, porque la oralidad supone que no hay escritura. En quinto lugar, derechos del imputado. Negarle al imputado la posibilidad de declarar. Capaz de no querían que diga lo que dijo Pero el día esto, miércoles. claro, pero si yo a un alumno de la facultad lo someto a estas 5 preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de derecho procesal penal, pero le aseguro de que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia. Por eso este proceso, con estos 5 ítems que he señalado y que están acreditados, no estoy hablando de una especulación, me parece que si algún valor tiene es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal. Es decir, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez. Enseñarles cómo un fiscal, y en alguna medida el tribunal, que esperemos que corrija esto en la sentencia, pueden esforzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad, porque verdaderamente este proceso, con solamente estas cuestiones que tienen que ver con garantías que hacen fundamentalmente la principal garantía, que es la del juicio previo, el debido proceso constitucional, este proceso no puede sostener ningún tipo de validez. Por lo tanto, el valor pedagógico del juicio de vialidad es muy grande, porque por vía negativa nos permitiría explicarle a los alumnos el problema del debido proceso. No quiero que suene ni agresivo ni nada por el estilo, doctor, pero usted tiene una responsabilidad, aparte de ser docente, es parte del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se anima a decir este tipo de cosas? ¿Cómo dice, bueno, yo me paro y digo como docente de la Facultad de Derecho, esto hay que decirlo sí o sí, no nos podemos callar? Bueno, en general yo tengo un compromiso y por mi personalidad normalmente digo lo que pienso. Y me parece que ningún docente ni magistrado del Poder Judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco. Porque si hoy 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un récord de falta de credibilidad. Y yo, por otra parte, me veo obligado a decirlo, no solo por mi compromiso docente, usted sabe que tengo muchos años de trayectoria, Titular de nacional cátedra e internacional, sino que como miembro del Poder Judicial lo tengo que decir, porque yo soy distinto, yo no quiero que me identifiquen con esa gente. No somos todos iguales. Y hay muchísimos jueces y fiscales que trabajan con compromiso, que trabajan apegados a la letra de la Constitución y de la ley. Y no tienen esos jueces y fiscales que pagar por una situación que no es la primera ni la única. Tenemos en la justicia federal fiscales que están procesados por varios delitos hace años y no pasa nada y siguen trabajando de fiscal. Esto es inadmisible. A mí me invitaron a participar en un concurso de fiscales donde uno de los fiscales que integraba el jurado estaba en esa situación y me negué y le expliqué al procurador Casal por qué me negaba a sentarme en un tribunal
con una persona que está procesada y sigue ejerciendo y desempeñando su función. Y son muchos más los casos. Entonces, me parece que llega un punto en donde los que integramos un poder de gobierno, como es el Poder Judicial, que es un poder político porque forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad, quienes además tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje, no podemos callar, porque esto verdaderamente es un grotesco, como le digo. A mí me llama la atención que no tengan vergüenza, porque los están mirando profesores de derecho. Usted podrá tener una gran cobertura mediática y aparecerá algún constitucionalista o algún académico que intentará defender la actuación de este fiscal y de este tribunal. A esa gente le digo, los invito a debatir públicamente. La Facultad de Derecho de Rosario, la Universidad de Rosario ofrece sus salones. Los invito a debatir públicamente, no sobre el fondo del asunto, sobre el proceso, el debido proceso constitucional y el juicio de vialidad. Me ofrezco a debatir públicamente con quien quiera venir. El convite está hecho. Entonces, ¿cómo uno se va a callar frente a una situación de esta naturaleza? Situación que, por otra parte, también tiene que ver con una cuestión que hace a la propia historia del Poder Judicial. Porque también en el Poder Judicial lo torcido tiene pasado. En el año 30, Uriburu dictó la ley marcial, cerró el Congreso, derrocó al presidente popular Hipólito Yrigoyen y lo encarceló. Lo acusó de traición a la patria, lo acusaron de traición a la patria, lo acusaron de actos que hoy podrían vincularse a actos de corrupción, hasta de abusos en temas personales. Yrigoyen murió a los 80 años, enfermo, encerrado y encarcelado, pero al único poder que Uriburu, el usurpador, no tocó fue al Poder Judicial, porque le mandó una nota a la Corte de ese momento, muchos de cuyos integrantes había designado el propio Alvear, diciéndole que si validaban el golpe de Estado, el Poder Judicial iba a seguir funcionando de manera intacta y hasta le iban a regalar la posibilidad de que la Corte elija a su presidente, porque hasta ese entonces el presidente de la Corte lo designaba el presidente de la Nación. ¿Y qué hizo esa Corte? Sin caso, en un hecho inédito, sin caso judicial, dictó la famosa acordada del 30, a partir de la cual se validaron las interrupciones al orden constitucional argentino. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque obviamente ahí nace la matriz prebendaria, acomodaticia, de defensa de privilegios, que lamentablemente está en una parte del ADN de los poderes judiciales que nosotros integramos. Y Uriburu no se conformó con eso. Proscribió al radicalismo para que justo fuera presidente, proscribió, le impidió a Alvear presentarse a las elecciones. Y si usted sigue con la historia y llega algún otro gobierno popular, como fue el gobierno del general Perón, 240 denuncias penales, tuvo que irse exiliado del país y fue proscripto por años. 18 años. Y si usted sigue con la historia, y fíjese qué coincidencia, ¿no? Siempre el delito y la sospecha de delito y la denuncia y la proscripción está del lado de dirigentes políticos que tratan de ampliar ciudadanía, que tratan de ampliar derechos. Nunca están del otro lado. Nunca están del lado de los que comprometen el patrimonio nacional, de los que reducen el empleo, de los que reducen las posibilidades de bienestar de nuestra gente. Y bueno, me parece que esta genealogía no hay que perderla, esta raíz histórica no hay que perderla de vista, porque la historia se repite y pareciera que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de un episodio que ya la historia nos ha mostrado en varias oportunidades. Luciani solicitó 12 años de prisión y inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas. 12 años que no son casuales, son los 12 años donde Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
gobernaron el país, ¿no? 4 de Néstor y 8 de Cristina Fernández de Kirchner. En esta inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿hay una posibilidad de proscripción de Cristina? Es la mayor figura con mayor caudal de votos por parte del oficialismo. Sí, no hay duda que si se le impusiera inhabilitación para ejercer cargos públicos, quedaría proscripta. Esto sin ningún tipo de dudas. Lo que ocurre es que este proceso me parece que va a tener otras instancias, va a perdurar en el tiempo y tal vez a alguien le resulte funcional tener a la vicepresidenta sometida durante años, porque este es otro problema de la justicia federal. Claro, o sea, esto va a durar. No puede ser que un juicio sea... cuando a los jueces nos pagan tarde el sueldo, las asociaciones de magistrados enseguida salen con un reclamo. Ahí tomamos noción de la dimensión temporal. Ahora, después, cuando un juicio dura 5, 7, 8, 10 años, pareciera que tenemos un síndrome de alienación temporal. O sea, ¿qué? Da lo mismo. Y la justicia federal es una justicia que está muy en deuda con la sociedad. Muy en deuda con la sociedad. Y lamentablemente, en el caso de Comodoro Pi, no solo está en deuda. Lamentablemente está posibilitando una generalización que, por eso yo me siento obligado a hablar, que no es justa, porque no son la mayoría de los jueces de la justicia federal ni de las justicias provinciales, ni la mayoría de los fiscales y defensores los que incurren en este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que se visualiza y a partir de allí se generaliza es este tipo de situaciones. Ministro, gracias por estar acá en Acceso a los Derechos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Esto fue Acceso a los Derechos. Estuvimos de manera exclusiva con el ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y docente, titular de Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Daniel Lerrueta. Los esperamos todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.